Me llamo Camila Rodríguez. Estudio psicología en la Universidad Central. No soy la más popular, ni la más linda, ni la que tiene 1000 seguidores en Instagram. Pero vine aquí con un propósito: graduarme, crecer y encontrarme a mí misma. Desde el primer día, supe que este lugar no sería fácil para mí. Recuerdo cómo entré ese lunes. Era septiembre, el sol brillaba, pero yo tenía una nube encima. Me sentía fuera de lugar, como una pieza equivocada en un rompecabezas perfecto. Todos parecían encajar: las risas, los saludos, los grupitos ya formados. Yo caminaba sola con mi mochila colgando y una libreta vieja en la mano. Era nueva en la ciudad y no conocía a nadie. Mi primer error fue sentarme en el puesto de Valeria. No lo sabía, claro, pero bastaron 2 minutos para que me lo dejara saber. Ella llegó con su séquito, un grupo de chicas con ropa de marca y sonrisas afiladas. Se detuvo frente a mí, me miró de arriba abajo y me dijo: «Ese es mi sitio». «Oh, lo siento», no sabía, respondí con nerviosismo, tratando de moverme rápido, pero ya era tarde. Algunas se rieron bajito, otras me ignoraron por completo. Desde ese momento, se me marcó invisible tinta en la frente. La rara, la que estorba, la que no encaja. Los días pasaron y el ambiente se volvió denso. Algunos profesores parecían ignorarme. Mis compañeros evitaban sentarse cerca. Había comentarios, murmullos que se cortaban cuando pasaba. Todo era como una especie de juicio silencioso. Yo me preguntaba qué había hecho mal, por qué les caía mal sin siquiera conocerme. ¿Era por mi ropa sencilla? ¿Por mis silencios? ¿Por no jugar su juego? Pero la verdad era que ellos no sabían nada de mí. No sabían que vengo de un barrio donde estudiar es un lujo, que mi madre limpia casas para que yo esté aquí, que mi padre me dejó a los 12 y desde entonces aprendí a no llorar delante de nadie. Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, conocí a Julián. Julián era de esos que uno no nota al principio, silencioso, de mirada serena y libro siempre bajo el brazo. No se vestía como los demás, no hablaba en voz alta, no necesitaba llamar la atención para hacerse notar. Fue el primero en preguntarme algo que nadie más se había molestado en saber. «¿Estás bien?». Recuerdo que me tomó por sorpresa. Fue un miércoles, después de clases. Yo salía del aula, con los ojos algo húmedos por lo que había pasado esa tarde. Otra burla, esta vez disfrazada de broma inocente. Él iba detrás y se me acercó, sin más. «¿Tú me estás hablando a mí?», le pregunté con torpeza. «Sí, te he visto sola últimamente. No soy muy bueno en esto, pero creo que eso no está bien». Me encogí de hombros. «Estoy acostumbrada. Siempre ha sido así. No deberías estarlo», dijo, y se fue caminando sin más, como si con eso bastara. Ese fue el inicio de algo diferente. No diría que fue amistad al instante, ni un romance de película, pero fue presencia. Y a veces, tener a alguien que simplemente no se aleje cambia todo. Comenzamos a sentarnos juntos en clase. No hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos era real. Hablábamos de libros, de música, de lo que nos molestaba de la universidad y también de lo que no decíamos a nadie. Una tarde me confesó que sufría ansiedad desde los 15 años, que odiaba los lugares con mucha gente, pero que había aprendido a esconderlo bien. Le conté que mi hermana había muerto cuando yo tenía 9 y que desde entonces sentía que el mundo me debía algo, pero nunca me lo entregó. Nos hicimos compañía y eso no gustó. Pronto comenzaron los comentarios, que si Julián era raro, que si estaba con la bicho rara, que qué hacíamos hablando tanto. Algunos decían que él solo me hablaba por lástima. Otros se burlaban de él por rebajarse. Un día encontré en mi casillero una nota escrita con marcador rojo. «Vete, nadie te quiere aquí». La leí en silencio. No lloré, solo la guardé en mi libreta y me prometí no rendirme. Pero el dolor crecía. La universidad, que debía ser mi segundo hogar, se sentía como una cárcel de rostros bonitos con corazones vacíos, excepto por Julián. Él se volvió mi refugio, y yo el suyo. Hasta que llegó el proyecto de grupo de final de semestre. Ahí fue cuando todo cambió de verdad. El profesor de psicología social nos anunció el proyecto final con la misma frialdad, con la que siempre hablaba. Grupos G5. Tema libre, pero con aplicación en dinámicas reales. Vale el 40% de la nota final. No se aceptan trabajos individuales. Mi corazón se hundió. No tenía grupo. Como siempre, intenté acercarme a algunos compañeros, pero todos ya estaban formados. Al final, como quien barre lo que sobra, el profesor me asignó con el último grupo disponible, Valeria y sus amigas. Sentí una presión en el pecho. Valeria me miró como si acabaran de asignarle una piedra como compañera. «Perfecto», dijo con sarcasmo. «Justo lo que necesitábamos. Un peso muerto». El primer encuentro fue en la biblioteca. Me senté en una esquina, esperando instrucciones.
Ellas hablaron entre sí como si yo no estuviera ahí. Hablaron del tema la manipulación en redes sociales. Repartieron tareas, rieron de chismes que no entendía. Y luego, al final, Valeria me miró y dijo: «Tú haces la parte aburrida, introducción, referencias y todo lo técnico. Sin errores. Y ni se te ocurra poner tu nombre primero». «Está bien», dije, porque decir lo contrario solo me pondría más en su mira. Pasé noches trabajando. Redacté como nunca. Releí artículos, consulté libros. Me aseguré de que todo estuviera perfecto. Pero cuando entregamos el proyecto y el profesor felicitó al grupo por la profundidad del análisis, nadie mencionó que esa parte la había hecho yo. Valeria se llevó el crédito, sonrió, y me lanzó una mirada como quien aplasta una hormiga y la olvida. Esa misma tarde encontré mi mochila abierta. Me faltaba mi libreta de apuntes, donde escribía también mis pensamientos. No solo lo académico, mis cosas personales. Corrí por los pasillos buscando, pero nadie sabía nada. Hasta que en la cuenta de chismes de la universidad apareció una foto de una de las páginas, con una frase que yo había escrito una noche triste. A veces siento que si desaparezco nadie lo notaría. Debajo decenas de comentarios crueles. Drama Queen. Qué ridícula. ¿Eso escribió la rarita? Que se desaparezca ya. El celular me temblaba en la mano, respiraba entrecortado. Me encerré en el baño y lloré en silencio. No por la burla, sino porque era cierto. Sentía que no le importaba a nadie. Cuando salí, Julián estaba ahí. No me preguntó nada. Solo me ofreció su chaqueta. Me llevó a una banca en el patio trasero y me dejó hablar. Y esa noche, por primera vez, pensé seriamente en dejar la universidad. Pero antes de tomar esa decisión, algo dentro de mí cambió. Ya no quería huir. Quería enfrentar. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, no, era otra cosa. Era rabia. Era dignidad. Era cansancio de ser invisible. Abrí mi computadora, busqué entre mis archivos y comencé a escribir. No una denuncia formal, no un ensayo académico. No. Lo que escribí fue una carta para todos. Una carta que era mía, pero que hablaba por muchos. Porque si yo estaba pasando por esto, sabía que no era la única. La titulé Carta abierta de la estudiante que no ves. Ahí conté mi historia. Cómo llegué sola, cómo me sentía, cómo me robaban no solo mi espacio, sino mi voz. Conté cómo usaron mis palabras como arma, cómo el silencio se convirtió en una forma de violencia. No señalé nombres, no acusé directamente a nadie, pero los que debían entender, lo harían. Al final escribí: yo también tengo voz, aunque no la escuchen, aunque no les guste. Estoy cansada de fingir que no duele. No quiero que me tengan lástima. Quiero respeto. Y si a alguien más le ha pasado, esta carta también es tuya. Lo publiqué en el foro interno de la universidad y luego en mi cuenta personal. No esperaba mucho. Tal vez un par de vistas, tal vez burlas, tal vez silencio. Pero no fue así. Al día siguiente, al entrar al campus, algo era distinto. Personas que nunca me miraban. Algunas me sonrieron. Otros bajaban la cabeza al cruzarse conmigo. Y algunos, los más ruidosos, antes estaban callados. Recibí mensajes privados de estudiantes que me decían: gracias. Me sentí identificada. Pensé que era la única. Yo también sufrí bullying en primer semestre. Tu carta me hizo llorar. Incluso una profesora, que siempre se había mostrado indiferente, me mandó un correo corto pero poderoso. Valiente. Estoy aquí si necesitas algo. Pero claro, no todos reaccionaron bien. Valeria publicó una historia con el texto. Ahora cualquiera se hace la víctima para llamar la atención. ¡Qué flojera! Pero ya no me dolía, porque esta vez no estaba sola. En la siguiente clase, cuando el profesor pidió un voluntario para presentar el análisis del proyecto, Julián me miró y levantó la mano. Camila debería presentarlo. Fue su parte la que profundizó más el tema. Hubo un silencio tenso. Valeria apretó los labios. El profesor asintió. Adelante, Camila. Caminé hacia el frente. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Hablé, con firmeza, con claridad, con dignidad. Y por primera vez, todos escucharon. Después de mi presentación, no hubo aplausos. No porque no lo mereciera, sino porque la sala entera estaba en silencio. Uno distinto, un silencio que escuchaba. El profesor se quitó los lentes, miró al grupo y dijo: así se presenta un análisis. Claridad, profundidad y seguridad. Buen trabajo, Camila. Valeria, sentada al fondo, no dijo nada. Solo cruzó los brazos y apretó la mandíbula. Por primera vez, su rostro no era altivo, sino tenso. Incómodo. Yo regresé a mi asiento. Julián me dio un pequeño codazo en el brazo, sonriendo. No necesitó decir nada. Su mirada decía: lo lograste. Esa noche volví a recibir mensajes.
Esta vez no eran solo estudiantes. Algunos eran de profesores, incluso administrativos, comentando la carta y la presentación. Uno de ellos me escribió: «Estamos preparando una campaña institucional sobre acoso entre compañeros. ¿Te gustaría participar como vocera?». Me sorprendió. ¿Vocera? Yo, la que hace unos meses apenas hablaba. Acepté, no por protagonismo, sino porque entendí que mi historia era muchas historias calladas. Todo parecía ir mejor. Hasta que pasó lo inesperado. 2 semanas después, me citaron en la oficina de coordinación académica. Entré pensando que era algo relacionado con la campaña, pero en la sala me esperaban la coordinadora, el profesor de psicología social, y Valeria. Ella tenía los ojos rojos de tanto llorar. En la mesa había una hoja impresa con la carta que yo había escrito. La coordinadora habló. «Camila, Valeria ha presentado una queja. Dice que se ha sentido aludida y hostigada por el contenido de tu publicación, aunque no la nombres directamente». Me quedé helada. «¿Perdón?». Dice que desde la publicación ha recibido burlas y aislamiento por parte de algunos estudiantes, y que eso haya afectado su bienestar emocional. Incluso ha asistido a consulta psicológica. La miré, no con odio, con desconcierto. La misma que me hizo pedazos durante meses, ¿ahora se sentía víctima? Yo solo conté mi historia, respondí con firmeza. Nunca usé su nombre, nunca señalé a nadie. No es mi culpa si alguien se sintió identificado con las acciones que mencioné. La coordinadora suspiró. Entendemos tu punto. Pero esto ha crecido mucho, y hay presión de algunos padres. Estamos evaluando la situación. Cuando salí de esa oficina, sentí por primera vez en mucho tiempo miedo, no por Valeria, sino por cómo el sistema a veces protege al agresor cuando éste llora más fuerte. Julián me esperó en la puerta. ¿Qué pasó? Le conté todo. Me escuchó en silencio. Luego dijo algo que nunca olvidaré. A veces, cuando las sombras ven que alguien enciende una luz, intentan apagarla. Pero tú ya encendiste una llama. No dejes que la apaguen. Y fue ahí cuando tomé una decisión. Si querían que me callara, hablaría más fuerte. Si intentaban hundirme otra vez, esta vez sabría nadar. Esta vez no me voy a callar. Escribí sin pausas, sin miedo, sin rencor, pero con la verdad desnuda. Esta carta no es un ataque, no es una guerra, es una necesidad. En esta universidad, como en muchas, se ha normalizado el silencio, las bromas crueles, el aislamiento, las etiquetas. Se protege a quien grita más fuerte, a quien tiene más amigos, a quien sabe sonreír mientras humilla. Pero yo no soy mártir ni heroína. Soy solo una estudiante que se cansó de fingir que está bien. Me acusaron de hacer daño por contar mi historia. Me dijeron que al escribir lo que viví, hice sentir mal a quienes antes me hicieron sentir invisible. A esos que hoy se dicen víctimas les digo, no saben lo que es temer entrar a un aula. No saben lo que es sentirse sucia por dentro solo por existir. No me arrepiento de lo que escribí, porque por primera vez fui libre. Si decir la verdad incomoda, entonces es porque esa verdad necesitaba salir a la luz. Y si esta universidad decide castigarme por hablar, entonces que lo haga. Pero sabrán que me fui con la frente en alto. La firmé, con mi nombre, completo, sin esconderme. La publiqué en el portal estudiantil, en mi cuenta, y la envié directamente al buzón del rector. Al día siguiente el campus estaba encendido. Los pasillos murmuraban. Algunos me saludaban con respeto. Otros me evitaban. Incluso vi a un grupo de estudiantes de último semestre pegando copias impresas de mi carta en los pasillos. Un grafiti apareció esa misma tarde en el muro frente a la facultad. La verdad no necesita permiso. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Valeria pidió una cita conmigo. En persona, apareció frente a mí en la cafetería, sola, sin sus amigas, con una mirada que ya no era altiva. Era tensa, cansada. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Nos sentamos en una mesa apartada. El ruido del comedor era lejano, casi ausente. Ella respiró hondo. No vine a disculparme, porque aún no sé si puedo. Solo vine a decirte que, sí, fui cruel contigo. No tengo excusas. Pero cuando leí tu carta, me vi ahí, y me dio rabia, porque entendí que era verdad. Me comporté como alguien que ya no reconozco. La miré con calma. No le interrumpí. Mi vida tampoco ha sido fácil, ¿sabes? Pero eso no me da derecho a hacerle daño a nadie. Me dejé llevar por todo. Por las apariencias, por el miedo a que alguien como tú me quitara la atención que creía merecer. No lloró, pero sus ojos estaban vidriosos. «No espero que me perdones», dijo al final. «Solo quería que supieras que leí cada palabra. Y me dolieron, porque eran reales. Yo no sabía qué decir. Me quedé en silencio. Pero por dentro, algo se desarmó. No era paz, no aún. Pero era el principio de algo
Al día siguiente, la universidad publicó un comunicado oficial. Abrirían un comité para revisar los casos de violencia estudiantil no denunciados, y me invitaron como miembro. Yo, la rara, la invisible, ahora tenía voz y eco. Un mes después la universidad era otra, no perfecta, pero despierta. Donde antes había miedo, ahora había conversaciones. Donde antes reinaba el silencio, ahora había espacios para hablar. El comité en el que me integraron se convirtió en un punto de encuentro. Llegaban estudiantes de todos los semestres. Algunos lloraban al hablar por primera vez, otros solo necesitaban ser escuchados. Muchos, demasiados, contaban historias parecidas a la mía. Me di cuenta de que no era la única que había caminado con la cabeza agachada. Y algo más pasó. Mi historia se volvió más grande que yo. Un medio local se interesó en el movimiento que había surgido en la universidad. Querían entrevistarme. La primera reacción fue decir que no. Pero luego pensé en todas esas personas que aún estaban atrapadas en su propio silencio. Acepté. La entrevista fue sencilla, íntima. Solo una cámara, una periodista joven y una pregunta. ¿Qué le dirías hoy a la Camila del primer día de clases? Tragué saliva, miré al suelo y respondí. Le diría que aguante, que va a llorar, sí, que va a sentirse sola, que va a querer rendirse. Pero también le diría que un día todo ese dolor será su voz y que con esa voz va a ayudar a otros. Le diría que no necesita ser popular, ni perfecta, ni fuerte todo el tiempo. Solo necesita ser fiel a quien es. Y sonreí, porque entendí que de alguna forma esa niña tímida seguía ahí, pero ahora con la frente en alto. Días después, la periodista me envió un mensaje. Tu historia tocó muchos corazones. Gracias por hablar. Una semana antes del cierre del semestre, me encontré con Valeria de nuevo. Esta vez, ella estaba saliendo de una reunión del comité. Sí, se había unido también. Me saludó con un leve movimiento de cabeza. Yo hice lo mismo. No nos volvimos amigas. No era necesario. A veces, cerrar un ciclo no necesita un abrazo, solo respeto. ¿Y Julián? Julián seguía ahí, pero ahora ya no éramos solo refugio el uno del otro. Éramos compañeros, caminantes de la misma historia. Una tarde, después de clases, me tomó la mano y me dijo: estoy orgulloso de ti, no por lo que hiciste, sino por lo que resististe. Y yo lo creí, porque por primera vez en mucho tiempo, yo también estaba orgullosa de mí. El día de la graduación llegó. Temprano, brillante, cargado de emociones. Yo estaba sentada en la cuarta fila, toga negra, birrete ligeramente torcido, corazón latiendo como nunca. Miré alrededor, tantas caras conocidas, tantas historias mezcladas en ese auditorio. Mi nombre estaba en la lista. Sí, había llegado, contra todo pronóstico. Y entonces el director subió al podio y dijo unas palabras que aún retumban en mi memoria. Este año, por primera vez, daremos la palabra a una estudiante que ha sido símbolo de resistencia, transformación y verdad. Camila Rodríguez, adelante. No lo esperaba. Nadie me había avisado. Sentí que mis piernas temblaban, que mi pecho se encogía, pero caminé, subí al escenario y me paré frente al micrófono. Vi rostros conocidos, algunos atentos, otros emocionados, algunos incómodos. Y vi a Julián, al fondo, con los ojos brillando. Respiré hondo y hablé. Cuando llegué a esta universidad, no sabía que venía a encontrarme. Pensé que solo vendría a estudiar, a pasar exámenes, a graduarme, pero me encontré a mí misma en los pasillos solitarios, en los rechazos silenciosos, en las palabras que me rompieron y en las que me construyeron después. Al principio fui invisible, pero luego aprendí que no hacía falta gritar para ser escuchada, solo hacía falta decir la verdad. Y aunque doliera, aunque incomodara, la verdad me liberó. Hoy me gradúo, sí, pero lo que realmente celebro es que no me fui cuando más ganas tuve, que no apagué mi luz cuando quisieron oscurecerme, y que si esta historia inspira a una sola persona a hablar, a resistir, a quedarse, entonces todo valió la pena. Gracias a los que me lastimaron por mostrarme cuán fuerte podía volverme, y gracias, sobre todo, a los que me escucharon cuando más lo necesité. Esta voz ya no se calla. Bajé del escenario entre aplausos, algunos sinceros, otros formales, pero no importaba, porque mi aplauso más importante venía desde dentro. Después de la ceremonia, un grupo de estudiantes se me acercó. Una chica de primer semestre, con lágrimas en los ojos, me abrazó sin decir palabra. Ese abrazo, lo entendí todo. Julián me esperaba en la salida con una rosa en la mano. No eres la misma de hace unos años, me dijo. No, ahora soy yo, sin miedo, le respondí. Caminamos juntos por última vez por esos pasillos, ya no como víctimas,
sino como testigos de que la voz de una sola persona, incluso temblorosa, puede hacer temblar paredes que parecían firmes. Porque cuando decides no callarte más, no solo te salvas tú, salvas a otros también. Y así terminó mi historia en la universidad, no con popularidad, no con venganza, sino con dignidad y con algo que nadie puede arrebatarte, una voz que dejó huella.